tal? Soy Per Rodrigo, director de la asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela de Entrenamiento Canino Humanos Ladrando. Ya son más de 25 años dedicándome específicamente al rescate de perros y es impresionante que aún con el paso del tiempo no puedo dejar de sorprenderme de las muchas circunstancias de violencia, ¿no?, en las que nos vemos envueltos en este tema. Actualmente, bueno, pues con lo que todos sabemos que está sucediendo al respecto del caso del señor Benedicto Sola y su compa La Chapoy, que al igual que el señor Eduardo Feynman, el argentino, en ambos casos se usan los medios de comunicación pues básicamente para incitar a la sociedad a un acto de violencia brutal, ¿no? Desde luego menciono al señor este argentino porque su mensaje fue dirigido de manera extrema hacia un país. Y bueno, lo que nos toca a nosotros como nación, con este par de gentes, si se les puede llamar así, pues bueno, haciendo literalmente una invitación hacia un acto de violencia radical. Eh, en ambos casos hubo una disculpa, una búsqueda de aminorar, ¿no?, lo que dijeron con claridad. Y yo creo básicamente que lo dicho, dicho está. Y aquí la cuestión es cómo tomarnos, pues no solo el mensaje, sino lo que le sigue. Yo recuerdo en mi infancia, bueno, en mi adolescencia, haber escuchado algo muy similar con una tía que mientras estábamos comiendo comentaba precisamente que había algunos perros cerca de donde ella trabajaba y pues su pensamiento en ese momento y lo que se convertiría en un acto al día siguiente, que sería llevar salchichas con vidrios o veneno, ¿no?, para acabar con lo que ella veía como algo que le incomodaba, sin entrar en detalles. A mí realmente me impresionó, tan me impresionó que a la fecha pues lo sigo recordando, ¿no? Y menciono también el hecho de que es una persona que posiblemente sea actualmente de la edad de este tipejo, don Pedro Sola. Y si bien se puede seguir planteando por ahí esta idea de que pues en relación a que en esa época se tenían cierto tipo de pensamientos, actitudes respecto a una relación que teníamos con nuestros animales de compañía y que actualmente, pues sí, afortunadamente ha cambiado, yo creo que lo que hay que analizar de raíz es esa pues naturalidad violenta, ¿no?, que se da hacia un algo que nos incomoda y que vemos como solución pues un acto radical que es la exterminación del problema, porque ellos lo ven como un problema. El problema grave también, creo, dentro de todo esto, es lo que decía anteriormente respecto a un medio de comunicación permitiendo que esto se dé tal como se da, ¿no? Y si bien hoy en día, en las redes sociales, se puede la gente expresar a favor o en contra de esta circunstancia, el medio de comunicación como tal, claro que debería tener una actitud radical, tal cual radical fue pues la actitud de estas personas, ¿no?, sus comentarios. Pero bueno, también no me extraña pues que haya una reacción, por ejemplo, de parte del gobierno, que esté bastante leve, diría yo, pues, con relación a lo que estamos hablando, ¿no? Porque si bien se ha llevado incluso a la Cámara de Diputados y se ha planteado, creo ya al día de hoy, actuar legalmente en contra de estas personas, eh, yo creo que no es del todo suficiente, porque la verdad es que en este país la violencia hacia los animales ha sido y seguirá siendo algo pues, que jamás se vea dentro de un derecho como corresponde, pues porque siempre detrás hay otro tipo de objetivos. El de cualquier gobierno, obviamente, son las ganancias económicas y votos, ¿no?, para continuar en el poder. Digo, prueba de eso es lo que ha sucedido en proyectos como el Tren Maya, que no hicieron más que eliminar de manera brutal hectáreas y hectáreas, y con esto animales, y bueno, pues una cadena ecológica brutal, incluidos los cenotes y todo lo que hay alrededor, pues porque tienen un beneficio que aparte actualmente vemos que no sirve para nada. Bueno, sí, para ellos pues se clavan una lana. Pero el gobierno finalmente no va a ser la solución, me queda claro, porque
insisto, anteriormente y actualmente siguen mostrando una violencia brutal. Eh, Aquí, por ejemplo, cabe recalcar hace poco, ¿no? El caso de la diputada Mariela Gutiérrez, quien asesinó a más de 15,000 animalitos, bueno, perritos específicamente, y la presidenta, ¿no? La del cambio de un gobierno supuestamente más sensible hacia el tema, pues dijo que lo hizo bajo derecho. Y ahí quedó, ¿no? La señora sigue en su puesto. Y bueno, tampoco es de extrañarse, esta señora, refiriéndome desde luego a la presidenta, mientras fue la jefa de gobierno, pues actuó de la manera en la que cualquier gobernador ha actuado en relación de este tema. ¿Qué quiero decir? Pues mira, los antirrábicos hoy todavía llamados como centros de reubicación o centros de, no sé, tienen un nombre ahí que finalmente oculta, ¿no? Lo que es un espacio de erradicación de estos animalitos. Pues siempre ha funcionado así, básicamente la captura de los animales y el asesinato de maneras brutales, porque lo mismo puede ser ahogados que electrocutados. ¿Por qué? Porque la lana que debería servir para los medicamentos para dicha acción, se la clavan. Entonces, todavía actualmente podemos ver que esto sucede y bueno, pues amparado porque los gobiernos así lo permiten, ¿no? Insisto, este caso de la señora Mariela Gutiérrez es un ejemplo clarísimo, pues de que, bueno, pues así funciona, ¿no? Y qué decir del caso de San Franciscano, ¿no? O sea, fue con todo el poder del gobierno, ¿no? Un operativo que no aplica, ¿no? Hacia lo que debería, ¿no? Con toda la delincuencia que hay en este lugar, en este país, ¿no? Y pues ahí tenemos, ¿no? A los animales básicamente incautados, ¿no? Algunos ya, desde luego, murieron, muchos de ellos, y no se soluciona. ¿Por qué? Pues porque no les interesa. Entonces, no podemos esperar que haya una reacción de parte, ¿no? Legal para que esto deje de existir. Al contrario, continuará, porque también como sociedad estamos más concentrados en cuestiones como, no sé, un evento deportivo, ¿no? O cualquier otra cosa que sea un excelente distractor para que no hagamos lo que nos corresponde de manera personal y en un grupo social para que dejen de existir estas circunstancias. Ahora, ¿por qué es verdaderamente preocupante no darnos cuenta de lo que está sucediendo? Pues por las consecuencias que esto atañe ya a nosotros directamente como sociedad? Nos creemos todo lo que nos pintan ahí, ¿no? La misma presidenta, regresando al tema del gobierno, en cuanto estaba en campaña, adoptó un perro que le llamaron el perro de la 4T, o la 4 le llamaban. ¿Dónde quedó el perro? Porque en uno de los comerciales que hacían en su campaña, decían que el perrito pues no se lo iba a llevar a su casa porque vivía en un departamento. A ver, un perro puede vivir en un departamento. Uno, dos, pues cuando se cambiara a su casa de Tlalpan, creo que iba a llevarse al perrito, ya no supimos del perro, tampoco nos interesó. Sí nos interesó, por ejemplo, el pato, ¿no? El pato que se hizo famoso ahora con el evento deportivo, pues porque fue usado al igual que la perrita, la 4, ¿no? Pues para sus objetivos, que es básicamente aparentar que tienen un interés por los animales, pues obviamente no. Y cabe recalcar, el pobre pato también lo traían de un lado para otro sin tomar en cuenta sus necesidades reales, entre ellas no están en los medios. Pero bueno, nada más como para que nos demos cuenta de la insensibilidad del respeto hacia los animalitos de compañía. Y esto no tiene nada que ver con la familia del pato. Hablo de lo que hace un gobierno precisamente pues para incentivar, ¿no? La normalización de la violencia. Porque ese es el punto, o sea, el que tengamos a estos famosos, pues hablando de los extremos que es el asesinato de un animalito, la verdad es que no nos damos cuenta de lo peligroso que es, porque hay personas por ahí ya haciendo este tipo de cosas. Yo no sé si el señor Zola realmente es capaz o no de hacer lo que opina que debería de hacerse, pero hay quien sí lo hace, ¿no? Y en los medios vemos lamentablemente, pues, videos, ¿no? De gente muy joven asesinando animales y haciendo el video y compartiéndolo, llevando a que otros similares a ellos se sientan parte de un grupo y entonces esto, pues, se extienda, ¿no? Eh, Vemos casos también, recuerdo ahora mismo uno de una señora de la tercera edad que durante más de 10 años estuvo matando animalitos. La ley, supuestamente, la liberaron, ¿no? Como está viejita, pues no la podemos tener encerrada, ¿no? Ah, bueno, entonces que salga y que continúe
¿no? Porque nada nos va a garantizar que no continúen con eso. Pero son ejemplos gravísimos de una sociedad enferma que está haciendo esto en el día a día y que lo comparten en las redes y entonces están los otros que estaban como pues viendo si lo hacían o no lo hacían, pero de repente pum, aparece un tipo como este, ¿no? Y el Chapoy diciendo, ay, sí, claro, ay, la violencia, ay, qué simpático eres. Y lo lleva a decir, claro, pues puedo hacerlo, ¿no? En una de esas mañanas puedo estar en los medios presumiendo esto. Y ese es el problema, ¿no? Que ahorita estamos en una discusión que creo que no lleva a nada, porque simple y sencillamente estamos viendo si hay que enjuiciar o no a este personaje por ser famoso y a la señora que está a su lado, cuando realmente aquí la cuestión es analizar si nosotros estamos o no de acuerdo con ese punto, y si no lo estamos, bueno, hay mucho que hacer como sociedad al respecto. Los casos, insisto, que se han dado, tenemos, por ejemplo, ¿no? A la gente diciendo, oye, hay perros que rescatan gente, lo que acaba de pasar en Venezuela. Bueno, hay uno de los rescatistas, creo que nuevamente participó, que hace un par de años le mataron sus perros a Tocitango. Uno era de rescate y el otro era de terapia. Ese caso, por cierto, el asesino todavía está viendo si sale de la cárcel. Está por salir, de hecho, ¿no? Claro que ya no nos importó, simplemente fue un caso más. Pero claro, vale la pena recalcar que tiene mucho que ver con lo que está invitando el otro señor a hacer. Hubo quien ya lo hizo, y lo hizo como un animal de servicio. Y lo vimos en su momento, nos sorprendimos, nos olvidamos. Bueno, insisto, legalmente no pasa absolutamente nada. La sociedad realmente creo, o sea, nos toca ser reactivos, pero pues, lo que pasa es que lo complicado es que esto tiene que ser de una manera muy personal. O sea, si no te gustan los animales, porque eso también es importante plantearlo, está bien, no tienen que gustarte. Solo no hagas absolutamente nada en contra de ellos. Porque lo que sí también está comprobadísimo es que quienes empiezan o terminan, más bien en un momento dado, siendo personas extremadamente violentas, llegando a ser asesinos, secuestradores, etcétera, empiezan en una primera etapa de su vida con el maltrato animal. Entonces, si nosotros esto lo vemos nada más como algo, pues como un comentario mal hecho, mal dicho, mal pensado, lo que sea, minimizamos algo que el día de mañana puede repercutir en vernos a nosotros afectados directamente, perdiendo un ser querido, ya no de una especie animal no humana, ¿no? Sino un pariente nuestro. Caray, vivimos en un país en donde la violencia pues está al día, ¿no? Y también está normalizado. Y también vemos al gobierno diciendo, ay, cálmense, no es para tanto, no son tantos. ¿Alguien se acuerda ahora que fue lo del evento de fútbol, que en la manifestación un grupo de la sociedad llevado por el gobierno para parar a las madres buscadoras? Un grupo al que absurdamente le pusieron un nombre fatal como grupo de paz, no sé qué carajos, para no permitir que las madres buscadoras pudieran avanzar. Gente que es partidaria del gobierno, ¿por qué? Pues porque les dan varo, porque les dan su lana mensual. Y usaban a esta población para no permitir que la población que ya está afectada, porque no tiene a sus parientes, no pudiera ir más allá, ¿no? Para hacer que el evento que estaba de momento pues funcionara, ¿no? Sin verse afectado. Entonces, todo esto tiene que ver básicamente con que nosotros obviamente preferimos estar en medio de una comodidad personal, no ver más allá hasta que nos vemos afectados. Y lo absurdo es que incluso quienes a veces se ven afectados tampoco van más allá, porque dicen, bueno, así funciona. Y así podemos normalizar que estas personas en los medios digan lo que dicen y decir, bueno, es normal, así es la persona, por su edad, por lo que tú quieras. No está bien. No está nada bien, insisto, porque una cosa lleva a la otra. Bien decía la señora Susana Zabaleta, pues el día de mañana también puede haber un alguien que, que muestre su desprecio, por ejemplo, hacia los homosexuales. Y cualquier otro grupo, ¿no? Con el que no coincida su propia existencia, va a verse afectado porque hay un alguien que dice, claro, yo voy a ir sobre ellos porque no me gustan, ¿no? Entonces no podemos minimizar esto nada más por el hecho de que estamos hablando de animales no humanos. Estamos hablando básicamente de violencia como tal y en un medio de comunicación. Entonces, si acaso hay algún tipo de consecuencia legal, no creo que sea suficiente,
porque no se trata finalmente nada más de castigar a un alguien, sino de que todos nos demos cuenta de que esto es el pan de cada día. La pregunta es si nos interesa que esto continúe así. Volteemos alrededor. En este país, alrededor de toda la provincia, se están dando cualquier cantidad de proyectos que están destruyendo la ecología. Pero dentro de la destrucción de la ecología también se está acabando con la sociedad que está alrededor de la misma y que ha crecido durante generaciones con ella y que sobreviven, ¿no?, con esa ecología o dependen de dicha ecología, llámense pescadores o gente que está en el bosque, en la agricultura, etcétera. Porque hay proyectos que los gobiernos de cada estado están permitiendo que se den por el beneficio económico personal, y el de los extranjeros, ¿no? Entonces, vamos, aquí la cuestión es si nos interesa o no, finalmente, ser parte de un cambio, pues está en las manos de cada uno de nosotros. No va a suceder legalmente, no va a pasar jamás. El maltrato animal, específicamente de los más cercanos, perros y gatos, va a seguir sucediendo porque nosotros lo seguimos viendo como lo hemos visto durante muchísimos años. El que haya perros en las azoteas, amarrados de por vida, muriéndose poco a poco, es común y no está bien. En los pueblos todavía hay ferias donde se llevan ponis a que los niños se suban arriba de ellos, ponis vivos, dando vueltas en círculo durante horas, sin importar el clima, sin importar pues, su bienestar en el día a día, ¿no? Porque pues, son cosas, porque es varo. Entonces, como todo tiene que ver precisamente con un beneficio económico, entonces no hay como mucha posibilidad de cambio, porque a la mayoría les interesa más la lana, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, pues cuánto vale, ¿no?, la paz que necesitamos tener. ¿Cuánto estás decidido tú, ¿no?, a pagar y aceptar, ¿no?, que se dé el abuso, ¿no?, en contra de tu libertad, de tu paz, de tu tranquilidad? Porque en el día a día esto va a continuar porque nosotros estamos solamente observando, opinando, tal vez, en las redes sociales, pero de ahí no va a pasar. Y sabemos que este caso va a pasar, como todos los que mencioné anteriormente. Y van a seguirse dando otros. La cuestión es si nosotros vamos a seguir ahí, solo observando, opinando, o vamos a ser parte del cambio. Pregúntense hasta dónde quieren ser parte de ese cambio, qué es lo que tendríamos que hacer en conjunto, pero todo empieza en casa de manera personal. Yo invitaría principalmente a quienes siquiera les pasa la idea de tener un animal de compañía, pero no tienen las situaciones aptas, y más si quieren adquirirlo comprándolo como si fuera un objeto. Adopten en un momento dado o no lo tengan. Si no tienes tiempo a veces para ti mismo, ¿para qué quieres llevar un animalito a tu casa al que no vas a pelar y vas a terminar maltratando o abandonando o asesinando? Entonces, los invito simplemente a reflexionar en ese sentido, en que seamos parte del cambio, y eso va a depender, insisto, de cuán conscientes estamos de esta triste realidad, y, y qué tan empáticos estamos dispuestos a ser hacia el cambio, que va a llevar tiempo si estamos dispuestos a ser parte del mismo, pero sí se puede dar, poco a poco, pero podemos llevarlo a cabo. Piénsalo. Esto no se trata finalmente, insisto, de enjuiciar a un personaje específico. Él solamente uno más de muchos que opinan así y otros que pues finalmente lo llevan al pues, ejercerlo, ¿no?, al sacrificio de animales. Entonces, si no nos interesa que eso continúe, seamos